Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Hablemos con Datos. Súper contentos nuevamente de estar acá un viernes más acompañándoles. Mi nombre es Gaudí Castillo y como todos los viernes estoy en compañía de Diego Quiroz, quien es el, ¿cómo es? Ya No puedo ibas a ir, decir ¿verdad? experto, o Diga, sea, siempre me regaña, ¿verdad? especialista. Especialista Juega grande, pero no importa, está bien. en los temas que abordamos pues todos los viernes. Diego. Buenas tardes, para mí es un gusto estar acá, un gusto porque ayer terrible de gripe, pegadísimo. Tuvimos que si en este momento me hacen doping, o sea, no hay forma de salvarse. Todo lo necesario para poder hablar hoy, porque ayer estaba hasta afónico y todo el asunto, pero muy contento porque me siento bien, muy contento por estar acá nuevamente y por seguir trabajando sobre los tópicos que vamos planteando semana a semana y que cada vez más bien se nos vuelve complicado tomar decisiones cuando nos reunimos para ver la línea y no perder, no perder la lógica de lo que nosotros venimos trabajando y lo que venimos, vamos a ver, que venimos aportando poco a poco. Exactamente. Y hemos recibido igual buenísimos comentarios sobre el trabajo y la intención es mantenernos y mejorar. Claro, claro, ese siempre va a ser el objetivo, ¿verdad? Colaborarle a la gente con el desarrollo de estos temas y pues que, como decía mi abuelita, que cada quien tome para su saco. Esta tarde tenemos, bueno, un tópico como... Un temazo, ¿verdad? Un temazo, sí. Sí, Un tema súper interesante. No, ya digo, ya, en serio, ¿verdad? Me desgasto además haciendo lo que me gusta. Consideraciones entre mi capacidad versus mi deseo. Entonces esto en cristiano, Diego, viene siendo como vamos a abordar el tema de la adecuación del rol de trabajo, ¿verdad? Hacia la personalidad, hacia las capacidades del individuo, ¿verdad? Así como nosotros hay vamos un a ver, balance por ahí, podría ser. ¿cuál es la lógica de lo que estamos planteando ahora? Vamos a arrancar desde vamos a ver. Hoy día nos encontramos en una posición en la cual cada día, pucha, ya solo día, ¿verdad? Nos encontramos en una posición en la que contamos con menos posibilidades de elegir lo que realmente queremos hacer. Eso es un tema que no es el ideal, pero es una realidad que tenemos que ir trabajando. Ahora, si nosotros nos ponemos en hacer un análisis retrógrado de dónde venimos y cuáles son las decisiones que hemos tomado previo al sentarnos en el lugar de trabajo, donde nos encontramos ahorita, nos daremos cuenta que realmente a veces uno diría que tomó la decisión en función del gusto que le tenía o de vamos a ver, no del gusto, en función del deseo de desarrollar una labor particular. Decimos, ojalá y todos hayan tenido la posibilidad de elegir una carrera o un oficio sobre el cual estuviesen convencidos que era la carrera o oficio que querían desarrollar el resto de sus días. Y si no fue así, pues entonces entramos en una dinámica que refiere a lo que hoy trataremos. Cuando nosotros hacemos un trabajo, ya lo logró. Vamos, Jonathan, sí se puede. A comentarle a todo el mundo está peleando con una mosca en cabina, entonces me distrajo, fue demasiado fuerte el asunto. Pero ya lo logró, felicidades a Jonathan de una vez. Volviendo al tema, cuando nosotros hacemos una labor que nos desgasta, cuando hacemos una labor que no nos gusta, nos desgastamos el doble de lo que nos correspondería, no, de lo que nos podríamos desgastar cuando hacemos algo que realmente es de nuestro agrado. ¿Qué pasa en situaciones en las cuales no tenemos opción? Eso es un tema que también deriva en otro tipo de consecuencias adversas y que a la postre nos puede generar consecuencias que ya ahorita vamos a desarrollar un poco. Okay. ¿Cómo abordamos el tema? Entonces lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Los trabajos están diseñados para la persona o la persona tiene que adecuarse al trabajo. Esa es como la primera disyuntiva. Se supone que si aparece un perfil de puesto en una organización y yo creo cumplir con ese perfil de puesto en función de lo que yo he estudiado y lo que he venido trabajando a lo largo del tiempo, técnicamente no deberíamos tener ninguna dificultad en cuanto a coincidir. Entonces, si yo como en el proceso de reclutamiento digo, bueno, y yo elijo a Gaudí Castillo porque cumple con todas estas características que el puesto está exigiendo en este momento, entonces habría ese match y en teoría Gaudí, si estudió relaciones públicas, se va a dedicar a las relaciones públicas
durante 9 horas al día, durante 5 días a la semana, y eso no le va a generar un desgaste tan fuerte porque en teoría nosotros hacemos o nos dedicamos a lo que nos gusta. Entonces, Claro. si a mí me gustan las relaciones públicas y hago relaciones públicas, todo va bien. Hasta Ok. ahí está muy bonito. La lógica. Esa es la lógica que está planteada. ¿Qué pasa cuando yo elijo una carrera que no es de mi agrado? Ujú. Porque circunstancialmente me toca elegir una carrera. Y le pongo un ejemplo. Para nadie es un secreto que hay carreras que tienen un costo de inversión más alto que otras carreras. Ujú. Entonces resulta que yo cuando estoy niño deseo estudiar odontología. Y de todo el tiempo paso pensando en dientes y, Y en y arreglar, y la arreglar, sonrisa de en las ver la sonrisa y personas. todo el asunto y que todo sea bonito, blanco Ajá. y guapo. Claro. Resulta que yo vengo de una familia trabajadora que no tiene recurso me da una educación base, y cuando yo cumpla mis 18 años, la lógica natural de mi familia va a ir me dice que yo, digamos, del ciclo familiar, dice que pues yo tengo que ir a trabajar. Entonces, para poder seguir estudiando. Cuando yo, ¿cómo se llama? Cuando yo voy a trabajar y para poder estudiar, y Ujú. digo, bueno, yo lo que quiero estudiar es odontología, resulta que para estudiar odontología yo tengo que tener más tiempo de la cuenta y tengo que invertir en un equipo que técnicamente no me alcanza. Entonces yo digo, bueno, Ok. y la odontología podría no ser lo mío. Ok. Entonces, sin menospreciar la carrera que voy a decir a continuación, porque todas las carreras tienen un peso importante y tienen una valía. Sí, sí, nada más para un tema. Es un ejemplo, Ujú. exactamente. Resulta que yo digo, bueno, y no puedo estudiar odontología, pero voy a estudiar administración de negocios o contabilidad. ¿Por qué hago referencia a esta carrera? Porque son carreras que no requieren de inversión de material adicional que libros y cuestiones de este tipo, sino no necesita un equipo como lo necesitarán los odontólogos. Y repito, no es menospreciar a nadie, sino Mero ejemplo. es un mero ejemplo. Entonces ya yo soy un excelente estudiante, sigo avanzando en el tiempo y termino mi carrera de manera satisfactoria. ¿Ok? Termino la carrera de manera satisfactoria y lo que sigue, ya mis 23, 24 años, 25 años, sería conseguir un trabajo. Entonces al conseguir yo ese trabajo, ingreso en una labor netamente, digamos que yo estudié netamente contable. Entonces el ejercicio contable, ¿qué características tiene? Es un ejercicio muy rutinario, es un ejercicio riguroso, es un ejercicio que definitivamente requiere de un perfil de persona para ser ejecutado. Claro. Entonces yo hago mi carrera en ese ejercicio contable. Pasan 2, 3, 4 años y yo voy a optar por un puesto en el cual mi ejercicio, es decir, mi estudio y mi experiencia coincide netamente con ese perfil. Okay. Y aquí nos encontramos en el primer punto que recién conversamos. Está el perfil que la gente está buscando y está el perfil que yo estoy ofreciendo. Y es un perfil que encaja. ¿Por qué? Porque yo estudié conta, porque tengo 3, 4 años de experiencia a nivel de ejercicio contable, y lo que necesitan allá es una persona que tenga una titulación como la que yo tengo y que tenga 3 o 4 años de ejercicio. Llego y me siento en la entrevista y usted es una muy buena entrevistadora y pues se da cuenta de que hay una coincidencia y decide ofrecerme el puesto y yo asumo el puesto. ¿Ok? Pero yo siempre quise ser odontólogo. Entonces, en el momento en el que yo ingreso a esa labor, mi perfil o mi deseo estaba diseñado no para ese tipo de labores rutinarias. Entonces, con el paso del tiempo se me empieza a hacer sumamente costoso el tema de mantener el rol sobre lo que yo estoy ejerciendo. Entonces resulta que yo hago conta todo el día, pero tengo en la cabeza siempre que quise ser odontólogo, y pasan los años y no sé, ni tantos años, unos 5 o 6 años, y a los 5 o 6 años yo digo, ya no puedo más, y 5 o 6 años tengo 30, ¿verdad? O sea, ya no es mi ejercicio. ¿Ok? Entonces ya entramos, derivamos en otro tipo de circunstancias a nivel laboral, que si bien seguimos la lógica de lo que estamos conversando, son circunstancias que no deberían ocurrir, porque yo como seleccionador encontré una persona que tenía la experiencia y que tenía el perfil para poder ocupar el puesto que correspondía. Entonces, ahí entra la persona en un desgaste particular, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo lo que se supone que es lo que quiero hacer, se supone que voy a hacer, pero ese desgaste particular sigue apareciendo y mi rendimiento termina no siendo tan bueno. Entonces, empiezan los cuestionamientos, que es parte de los cuestionamientos con los que nosotros arrancamos el tema el día de hoy, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que si yo estoy en un puesto
que naturalmente, con el que naturalmente me siento cómodo o con el que naturalmente yo tendría ¿cómo se dice esto? Una afinidad, me encuentro en una situación como esta. O sea, ¿por qué si yo elegí este puesto? ¿Por qué si a mí me gusta lo que yo hago? ¿Por qué en teoría si yo estudié esto, ya a esta altura no lo deseo hacer? Okay. Resulta que se puede dar la particularidad de que el sujeto como tal no cuente con el perfil, pero es un perfil propio de adecuación para el desarrollo de ese tipo de actividades. Okay. Okay, entonces ya ahí entramos en una dinámica totalmente distinta. Y ojo que si nosotros buscamos estrategias, y aquí es donde, perdón, aquí es donde vienen algunos tips que aparecen en redes y que nos dan datos, que siempre tenemos, hoy no arrancamos con datos, pero los vamos a ir metiendo en el camino. En la revista Forbes en Estados Unidos habían planteado en algún momento 5 excusas para conformarse con un trabajo que a usted no le gusta. Okay. Entonces, ellos hicieron un estudio y determinaron cuáles eran los 5 elementos principales o las 5 frases principales por las cuales los individuos utilizaban como referencia para decir yo me quedo en este trabajo y no me cambio, yo sigo en esta labor y no me cambio. Una de ellas es siempre puedo hacer lo que me gusta en mi tiempo libre. Es la primera. La segunda, tengo una familia que tengo que mantener. La tercera, soy demasiado viejo para andarme cambiando de labor. Okay. La cuarta, me levantó, ¿qué puede ser? No, Todavía le falta. No, mucho me falta. Tengo muchas cosas que pagar. Okay. Y la quinta, no sé qué es lo que me gusta realmente. Esa quinta es coincidente con la evaluación de perfiles que se realizan sobre equipos de trabajo ya existentes. No sé qué es lo que me gusta, no sé qué es lo que me gusta realmente. Okay. El financiero, y este es el del financiero. Aquí está. El financiero hizo un reportaje en el año 2017 donde indagó en las organizaciones que trabajaban sobre la evaluación de equipos de trabajo para determinar cuáles eran, cuáles eran las principales problemáticas que se presentaban en cuanto a los individuos que conformaban esos equipos de trabajo desde la perspectiva del empleador o de la perspectiva de quienes se encontraban en ese momento a cargo de la institución. Mucho identificaron que las personas, a pesar de haber tenido una trayectoria basada en esta línea propia de su trabajo, que es el ejemplo que estábamos dando al principio, donde yo estudié una cosa y generé un expertise en eso, pues la parte ya propia del individuo, la evaluación conductual y fisiológica del individuo, daba como resultado que no era su preferencia hacer ese tipo de ejercicio. Okay. Entonces hacen referencia a esta prueba que se llama, es un estudio que se llama el Benzinger, es una prueba súper útil. Bueno, yo se la puedo recomendar de primera línea porque yo soy usuario y certificado en ello, pero aquí no lo estamos haciendo en función de lo que yo pienso de manera personal, sino de lo que estábamos planteando a través de este estudio. Y este test como tal lo que hace es clasificar a la gente en función de su dominancia, es decir, qué es lo que los hace sentirse más cómodos o en cuáles roles se encuentran mucho más cómodos. Okay. Si se encuentran cómodos en materia de la parte lógica, la toma de decisiones, la negociación y debate, o si lo que les interesa es o su tendencia es ser súper creativos, visionarios, o por otra parte les encanta la rutina, les encanta el detalle, la productividad masiva, tipo ejercicio contable, o si son personas muy sensibles y empáticas que lo que pretenden es el trato continuo con el público. Entonces, okay. Este es una maravilla. Dentro de los resultados que ofrece, permite clasificar a la gente en función de esa dominancia. ¿Qué es lo que prefiero yo? ¿Qué han encontrado? Encuentran discrepancias entre lo que su carrera elegida y su experiencia conlleva versus lo que técnicamente o lo que fisiológicamente o a nivel de este test han encontrado. Entonces hay discrepancias. Donde dicen, bueno, hay una persona que está trabajando en el área financiero contable y se hace referencia, en este caso, a partir de este tipo de estudios, por ejemplo, habla de que el posterior izquierdo, que sería la parte basal izquierda del cerebro, tiene como dominancia la parte productiva, organizativa, la parte más mecánica,
¿verdad? Entonces se supone que una persona que estudie conta no es siempre una relación directa, pero es una tendencia. La gente que estudia conta tendría entonces un perfil de ese tipo donde eso es lo que le gusta. Y encontraron que no. Que había gente que estaba ¿cómo se llama? Que tenía un perfil más visionario, más creativo y se encontraban en áreas financiero-contables. Entonces imagínese usted que son posiciones contrapuestas totalmente. Una persona que lo que pretenda es andar creando, tipo ser, no sé, director de películas de cine o la parte de publicidad, esa parte que usted agarre una persona así y le diga, bueno, ahora usted va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, básicamente trabajando con números, que igual no es nada en contra del ejercicio, porque mi papá es contador, es un súper ejercicio, pero es un tema que a la gente le tiene que gustar. O sea, usted de la nada no se va a sentar y trabajar 9 horas en una máquina para que al final le cierre y que al final no le cierre y me tengo que volver, y me parece eso súper excitante si usted lo que está pensando es en ver cómo crea cosas distintas, en ver, no sé, cómo trabajar en producción audiovisual o qué hago yo con una fotografía. Sí, capaz si sos como de la gente que, por ejemplo, te presenta un estado financiero súper lindo, ¿verdad? Pero el contenido no sirve de nada. Súper, no, exactamente. ¿Verdad? Porque se preocupan más porque se vea lindo. ¿Verdad? Porque su área no es esa, probablemente. Entonces, vos empezás a encontrar discrepancias. Eso no se estaba pensando. Yo le ayudo a que sea muy lindo, pero probablemente el contenido no sirve de nada. Sí, las últimas veces que hemos utilizado ¿cómo se llama? Que nos hemos utilizado como ejemplo a Gaudí no fue como muy funcional. Entonces hemos ido bajando poco a poco el ejercicio y estamos buscando... Yo sé cuándo utilizar mi ejemplo, así que hágame caso. Es un detalle. Ojo, bueno, aquí un saludo para Heiner, que nos hace el reporte de sintonía, y comentaba, devolviéndome un poquito a lo que había planteado en un principio, que a veces no es el costo, pero sí poder dedicarse a estudiar como estudiar economía. Bueno, ese es un criterio personal del hombre y sí es complicado. Es una lógica parecida, ¿verdad? Porque si uno se va a dedicar a estudiar una carrera específica, usted no tiene que tener el soporte de todo punto de vista para poder llevarla a fondo. Esa es la parte que se vuelve crítica. Claro. Retomando lo que veníamos conversando, si nosotros nos encontramos ejecutando una labor para la cual, a pesar de que estudiamos eso, y tenemos experiencia en eso, no nos sentimos a gusto con ello, entramos en una dinámica de desgaste significativo. Porque, ¿qué parte de las labores del hogar, no me diga todas, qué parte de las labores del hogar no le gusta hacer a usted? Planchar, se nota. No, mentira. Un saludo a la madre de Gaudí, que plancha muy bonito. Sí, porque eso sí fue mi mamá. Gaudí, a Gaudí no le gusta planchar. Entonces, si a usted le tocara como rol, digamos que usted viviera en una casa en la que estuvieran 5 o 6 personas, y dice, bueno, vamos a dividir roles, a Gaudí le toca planchar. Mecánicamente, probablemente, nosotros lo que haríamos es, como decimos de manera popular, patear el tarro con la planchada. Entonces usted ve donde la canasta tiene 2, 3, 4, 5, 6 artículos por aplanchar y dice, ahorita le entro a la planchada. Ya casi le entro a la planchada. Y 7, 8 pasan los días y no, todavía tienen camisas, sí, todavía tienen camisas. No, entonces todavía no, mañana plancho, pasado mañana plancho. Y en esta cuestión de ir y venir, al final nunca se sentó nunca se sentó a planchar. Nunca me puse a planchar. Entonces, en el momento en el que le toca hacerlo, calcule usted verse con una canasta de 25 camisas y pantalones y blusas y enaguas. Y se dice, bueno, yo tengo ahora que sentarme a hacerlo, voy a poner de mi parte. Entonces, los ciclos de trabajo se vuelven sumamente cortos porque no tiene el deseo de hacerlo. A plancha 2 o 3, probablemente el producto de la planchada no sería muy bueno. Entonces se ve toda aquella cosa así corrugada con una cuestión de moda. Aquí. Exactamente, que tiene aquí una diagonal en vez de la rayeta recta. O sea, son cuestiones que pueden ocurrir. Mi mamá me enseñó bien, pero... Y al final usted probablemente termine la tarea, pero va a terminar la tarea fatigada porque no quería hacerlo, porque acumuló el trabajo y adicionalmente con la sensación de que tiene que volver a hacerlo. Entonces, si usted tiene que volver a hacer eso, calcule la resistencia con la cual se podría arrancar de nuevo a este tipo de dinámica. O sea, sería un fiasco. El tema sería sumamente complicado. Entonces, ahora traslademos este ejemplo que nosotros estamos hablando al ámbito laboral. Resulta que y siguiendo con la línea de del planteamiento que se hizo en el financiero sobre este test, resulta que quienes tienen una dominancia frontal basal derecha, que es ubicando el cerebro en una estructura que es frontal derecho, frontal izquierdo, basal derecho, basal izquierdo, son personas más sensitivas, más orientadas al servicio. ¿Okay?
y resulta que aparece un fulano con características que definitivamente no son de servicio al cliente. Y yo te contrato porque su experiencia ha sido en eso, porque como en su casa no había plata, y aquí no, que no se haga referencia tampoco a que todo es en función de la pobreza y la necesidad. Pero a veces uno pues, tiene que salir a hacer lo que aparezca. Entonces, en un principio, el primer trabajo que le apareció fue de vendedor, y terminó haciendo carrera de vendedor, aun cuando usted definitivamente nunca le encantó tratar con público. Pero los productos que usted vendía eran productos buenos, usted logró adecuarse a las características de ese producto, se las aprendió bien y dijo, bueno, y yo de aquí en adelante me dedico a vender. Y me dedico a vender y nos devolvemos a lo que mencionó Forbes en su momento, ¿verdad? Porque tengo una familia que alimentar, porque tengo muchas cosas que pagar. Porque ya estoy muy viejo porque para ya estoy muy viejo, porque ya no... Ya hice no carrera voy aquí, a ya me hacer... quedé. Entonces, esa persona tendría que pasar todo el día atendiendo clientes. Claro. Entonces, ahí es donde uno ingresa y dice, pues, ve a la persona y la persona llega y buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Y ojalá usted se ponga muy conversador y el otro le dice, me regala la cédula. Ese tipo, entonces usted sale de ahí y dice, bueno, ¿para qué tienen gente en esta organización con esas características si al fin y al cabo no desean vender? O sea, no les interesa vender. Entonces, si a usted no le interesa vender, ¿para qué se mete en esto? O sea, no es como te digo, no es el ideal para la persona. Entonces, vamos a revisar el perfil nuevamente y decimos, bueno, y la persona está diseñada para vender porque solo ha trabajado en esto en su vida, es lo único que ha hecho. Ha tenido 5 trabajos, tiene tantos años de experiencia. Y resulta que cuando viene, su atención no es la misma. Uno va y le pregunta qué es lo que tiene. Es que me siento fatigado. ¿Y por qué se siente fatigado? Porque yo creo que esto no es lo mío. Bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Entonces entramos en la disyuntiva de qué voy a hacer ahora. O sea, ¿qué hago yo si tengo 10 años de dedicarme a lo mismo? Y nunca en mi vida he hecho otra cosa distinta, pero nunca me ha gustado. Entonces la única forma que tengo de aplicar es en un puesto nuevo y ganar más dinero y me devuelvo a Forbes, ¿verdad? Tengo que pagar cuentas, tengo familia que mantener, ya estoy muy viejo, etcétera. Y esa estoy muy viejo para cambiar de rol es súper típica. Y de hecho conversé con una amiga recién y, bueno, bastante recién. Y ella me decía, yo resultó tener una problemática para efectos de continuar en el trabajo que se tenía por un tema de salud. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no se dedica a otra cosa? Tiene 30 y tantos años. Me dice, no, es que ya estoy muy vieja. Entonces yo digo, bueno, y si usted con 30 y tantos años es vieja, entonces ¿cuál es el momento de dar un giro? Yo conozco personas que han decidido a los 45 años tirar todo por la borda y es más, yo trabajé con un compañero que era ingeniero industrial y él dijo fue hace unos 3, 4 años, esto de la ingeniería industrial a mí me encanta, yo lo estudié, pero yo no puedo trabajar en esto. Voy a estudiar educación. Entonces se metió a estudiar educación y terminó saliendo de la empresa en la que trabajábamos, consiguió un puesto en el MEP y hoy día es director de una escuela y es feliz. Tiene 55 años. Entonces, si usted se pone a pensar, estos 10 años de ciclo le demuestran a cualquiera, tampoco es que ahora todos vamos a ir corriendo, ¿verdad? Pero le demuestran a cualquiera que se puede. Que técnicamente hay una posibilidad de hacerlo, lograr. exactamente, porque si no, entonces derivamos en otro tipo de situaciones adversas, donde hay una resistencia al trabajo y ya empiezo yo en la afección, claro, ¿verdad? Propia del ejercicio, las consecuencias que tiene el ejercicio. Ok, vamos a hacer igual súper, vamos a ver, explicativa esta parte, me gustó mucho porque honestamente como que el temita se las trae en un principio y no es como de fácil comprensión, pero antes de entrar como con la parte más de beneficios, tal vez, Diego, ¿verdad? Que se podrían conseguir. Vamos a hacer la pausa ya que tenemos programada y volvemos a la brevedad. Todo lo que necesite para su empresa en servicios web lo brindan nuestros amigos de MI Servicios Informáticos. Manos remotas, registro de dominios, hospedaje de correo y páginas web, servicio de asesoría informática y mantenimiento web. Contáctenos a miservicioninformatica@gmail.com o al 6017-7810. Proyecte su marca con los expertos. VLab Design le ofrece servicios de producción audiovisual, manejo de contenido, postproducción, circuito cerrado de televisión, transmisión web, filmación de eventos y más. Contáctenos al correo info@vlabdesign.com o bien al 6389-1122. Bueno, volvemos con la segunda parte del programa. Diego, aquí vamos a ver, con este tema se me viene a la cabeza una frase que usamos mucho en todas nuestras casas y es que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿cierto? Correcto. Es la parte complicada. Entonces, esto aplica para todo, aplica para esto que estamos conversando. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo meto cabeza en que
esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que tengo que hacer y no hay más y ya, ¿verdad? Como porque tengo todos esos, peros, ¿verdad? Que explicaba en la revista Ford, ¿no? Me Eso quedo es. en esto y entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de calzarme en un puesto que no es para mí? Ojo, Que y no es, o sea, y estamos hablando del desgaste, ¿verdad? Y todo el tema, pero ¿qué otras consecuencias podría generar, no solo para mí, sino también para la empresa? ojo que cuando, digamos, nosotros ya nos encontramos en una posición en la cual no deseamos hacer lo que estamos haciendo, genera un encadenamiento, una cuestión, una resistencia que no solo afecta al individuo, sino que afecta a la organización también, ¿verdad? Porque si yo no quiero ir a trabajar, entonces la pulseo para incapacitarme, por ejemplo. Porque yo digo, bueno, entre ir a contestar, resulta que yo no tengo el perfil o ya definitivamente sé que no estoy adecuado para atender al público porque yo detesto al público. O sea, en general no tengo nada en contra de la gente, pero yo al público no quiero saber nada. Entonces yo es domingo y digo, pucha, es que siento como gripecilla. Es más, yo creo que, entonces probablemente me quito la camisa y me quedo ahí medianoche y al día siguiente a las 4 de la mañana me voy para Levi's para hacer la fila, conseguir la cita y incapacitarme ese día. Entonces empieza un incremento de las incapacidades, aparecen manifestaciones adversas a nivel físico, o sea, yo ya me da dolor de cabeza ir a la oficina, me da dolor de estómago sentarme en la silla, suena el teléfono y yo empiezo con problemas porque ya, oh, Dios libre, el teléfono de la oficina suene parecido al teléfono de la casa o del vecino, porque se vuelve una situación condicionada terrible. Se empiezan a presentar las conductas compensatorias por parte del individuo. No sé si yo no fumaba antes, entonces ahora fumo, tomo más de la cuenta. También empieza el tema de la reactividad en el trabajo, donde yo ya empiezo a tratar mal a otras personas simplemente porque es un rol que yo no quiero hacer. Es que imagínense ustedes haciendo una tarea todo el día que no gusta. O sea, pero todo el día. Y en eso Todo el día, todos los días. todo el día, todos los días. Por De los hecho, siglos de los siglos. yo recuerdo cuando mi hermano trabajó en un call center un tiempo y él es una persona muy activa. Y no, era sentarse en una silla y dejó de atender el celular. Porque ya para él era demasiado. O sea, él no quería ver un teléfono, no contestaba un mensaje, no hacía, o sea, porque eso no era para él. Se sentía, o sea, se agüevaba y todo, mira, pegarle una llamada, no, hombre, yo no voy a llamar a nadie. Y no era un tema que no quería llamar a alguien, era un tema de que simplemente no. Estaba superado. El tema estaba por encima. O sea, hay adicionalmente un deterioro en cuanto a la habilidad del individuo para poder desempeñarse correctamente en el trabajo. O sea, yo ya no quiero nada. Y aunque yo sea buenísimo en el tema de las llamadas, o sea bueno en la atención al público, porque mis números así lo representan, yo ya no quiero nada. Entonces, definitivamente los niveles de desempeño que tengo en la organización, pues no me van a permitir... ¿cómo se llama? No me van a permitir mantener mi trabajo a plazo. Okay. Ahí está el famoso presentismo, llegar a hacer absolutamente nada. O sea, evitar completamente cuál es digamos, evitar completamente mi rol a lo largo del tiempo, porque si yo lo logro evitar, de alguna manera compenso y me siento bien. Y aquí retomo lo que hablamos al principio. Es una persona que solo ha trabajado en eso, que hasta pudo haber estudiado ese oficio y que esa es la experiencia que tiene, pero es un trabajo que lo tiene superado por completo. Adicionalmente empieza el tema de los conflictos, porque si yo tengo trabajo, en todas las organizaciones y en todos los trabajos, hay recargos y ahí se necesita apoyo, los compañeros necesitan apoyo de su ejercicio. Claro. Entonces resulta que yo estoy en esto y vos tenés una fila de clientes más larga y dice, Diego, mira, vos me podés atender a los dos últimos, tal vez usted ya salía en ese momento y ya su fila terminó. Y usted dice, no, hombre, usted va a ver quién le apoya esa fila, yo ya terminé, o sea, ya esto es lo mío. Entonces ya usted entra en una situación en la que, ¿cómo es posible si somos compañeros de trabajo? Que usted no me quiera apoyar en este momento, si es un tema de soporte, o sea, nosotros vamos uno a uno. Y adicionalmente viene el tema del clima en general. O sea, calcule una persona nociva dentro de la organización, nociva dice uno, ¿verdad? Haciendo, con la consecuencia una persona que se encuentre haciendo este tipo de cosas de manera continua y constante, afecta al resto del grupo, lo que llaman, pues es la oveja negra o es el cáncer de la empresa. Entonces uno tiene que tener clarito, muy, muy clarito, que hacia dónde agarro yo en función de esto, porque es que el tema no es tanto el asunto de identificar lo que estamos conversando, sino tratar de adecuarlo. Entonces, retomamos por completo el tema. O sea, estamos ante perfiles de personas que estudiaron y se dedican a labores específicas para las cuales fueron contratados, pero el tipo de trabajo que tienen que realizar no coincide
con sus características individuales. ¿Qué hace? Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Diego? ¿Qué puede hacer un reclutador? Porque vos mencionabas una prueba al principio, ¿verdad? Ajá. O sea, esta es El una... Bessinger. Ajá, exactamente. Esta es una herramienta súper útil para determinar, digamos, que, por ejemplo, vos tenés toda la preparación académica, tenés toda la experiencia, pero no sos la persona para ese puesto. Sí, es una de las Es herramientas. una de las ¿sabes? herramientas. Sí, claro, no es única, obviamente, porque hay otros modelos que también lo apoyan, pero digo, igual hablo de esa porque esa es la que yo conozco y utilizo, pero sí es una muy buena herramienta para poder determinar si usted, aparte de todo el background, tiene realmente las características, no solo para el desempeño de las labores, sino para poder trabajar con otras personas que tengan perfiles equivalentes. Claro, porque imagínese, digamos, el proceso, viéndolo desde el lado de la empresa o de la persona que contrata, ¿verdad? Todo el proceso que vos hiciste para, bueno, te hice las pruebas, te hice no sé qué, y al final resultó que no eras la persona, no eras el perfil. Tal vez deberías estar como, siguiendo el ejemplo anterior, bueno, no eras para conta, pero tal vez para comunicación sí. Y metemos al contador en comunicación. No, pero puede ser. Sí, sí está muy bien y puede ser que, digamos, porque la prueba esta determina o te ayuda a determinar que tal vez la persona se equivocó, ¿verdad? O por situaciones... porque hay situaciones que se prestan para este tipo de... Sí, claro. Exactamente. Un saludo a Tabito Arce, como siempre, y a Mauricio que nos saluda. Dos Mauricios. Mauricio, mi hermano, que ojalá, no sé dónde está, si está aquí en Venezuela, pero un saludote. Sí, Margaret está en línea, por ahí la vemos. Está en línea, un saludo abrazo para a Maggie. Y para la mamá de Maggie. Y para la gordita. Y para la mamá de Maggie, que siempre, toda la familia de Maggie. Sí. Dentro de lo que nosotros estamos conversando, sí, es necesario tener claro si la persona adicionalmente se va a sentir cómoda en lo que hace. Y luego hablemos de los perfiles contrapuestos. Resulta que nosotros estudiamos lo mismo. O sea, tenemos la misma formación académica, pero esta formación académica que a nosotros nos hace coincidir, no necesariamente nos hace coincidir en cuanto a estilo de trabajo. Entonces resulta que yo tengo una particularidad, y volviendo a este tema de este test base, yo soy una persona sumamente orientada a la meta, pero usted es una persona sumamente social, y estudiamos lo mismo. Si yo estoy orientado a la meta, regularmente no me preocuparía tanto por lo que socialmente ocurra. No sé si me explico. O sea, está en el equipo de trabajo y bueno, yo tengo que tomar decisiones. Y en las decisiones que se tomen, a veces aparecen los famosos heridos de guerra, ¿verdad? O sea, claro. Yo tomo una decisión y alguien se va a ver afectado porque tal vez no está a favor de lo que yo estoy haciendo. Entonces yo me voy por el número, pero usted se va por la persona. Y tenemos que tomar una decisión entre los dos. Entonces ahí se puede presentar un chispero, decimos popularmente, cuando usted dice, no, es que tenemos que pensar en las repercusiones de esta gente. Si nosotros reducimos, si agarramos este proceso y lo hacemos de la forma que usted dice, alguien tenemos que despedir porque ya no se va a necesitar. Por ejemplo, yo estoy en el plan de meter tecnología para soportar un proceso. Y el proceso que tecnológicamente voy a soportar implica la salida de Mario, que es un compañero de nosotros de trabajo. Yo a Mario lo aprecio montones, pero yo le digo, bueno, Gaudi, ya tenemos que tomar una decisión. Mario tiene un salario que implica tanto dinero al año, y la decisión de incluir este software nos va a ahorrar ese salario al año. El software nos va a costar el 25-30% de lo que gana Mario al año. Entonces usted me dice, bueno, y entonces yo tengo que balancear. O me dejo el software y me gano el 60% al año, o me dejo a Mario y es feliz, y su hijo, su hija, la nieta, la no sé qué, la no sé cuánto. Y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Claro. Entonces ese plan lo tenemos que llevar ante una junta directiva y vamos a decir o Mario o el software. Entonces el gerente, si tiene un perfil bien matemático y bien visionario, va a decir, qué pena con Mario. Mucho gusto. Gran carajo, pero no hay nada que hacer. Se va Mario. Entonces usted y yo, que compartimos oficina, compartimos rol, por tener estilos distintos, en este caso no nos estaríamos apoyando en cuanto a la toma de decisiones, sino que estaríamos en contraposición. Claro. Entonces, ¿cuál sería la repercusión para la oficina? Probablemente al ambiente. Y eso con esa decisión, pero las decisiones consiguientes podrían ser equivalentes. Porque yo pienso de una forma, usted piensa de otra. Distinto sería que nosotros tuviésemos un perfil que no sea igual, pero que sea cercano. Entonces, si yo soy una persona visionaria y estoy viendo este tema de lo del software y usted es una persona que está más orientada al número, y usted dice, mira, yo no lo voy a venir así, pero numéricamente sí habría una diferencia en cuanto a lo que estamos invirtiendo en Mario, que lo que estamos invirtiendo. Entonces, aunque no estoy tan de acuerdo con la decisión, pues creo que matemáticamente la cosa iría así. Entonces tendríamos la posibilidad de entrar en un mutuo acuerdo de manera más continua. Los departamentos o los roles como tales
tienen una sincronía que permiten, de alguna manera, hay una estrategia y hay una sincronía que debería presentarse entre la estrategia y los equipos de trabajo. Entonces los equipos de trabajo deberían tener perfiles parecidos y aquí nos estamos saliendo un poco de lo que tiene que ver con el tema del perfil por experiencia o el tema de perfil por profesionalización u oficio, que fue lo que dijimos al principio. O sea, yo igual somos iguales, relacionistas los dos, si es el caso. Y al ser relacionistas los dos, en teoría, partimos de la premisa que somos iguales. Y pues no, terminamos no siendo tan iguales. Entonces generamos otro tipo de conflictos que a la postre la organización tiene que tener claro para poder ir avanzando en cuanto a esta adecuación. Claro. ¿Cuáles son las repercusiones? Ok, y aquí voy a hablarles, por ejemplo, si nosotros hacemos algo que no nos gusta, podemos recaer en un tipo de estrés crónico, continuo, y empieza la problemática de las repercusiones de salud. A partir de eso podríamos derivar hasta en un síndrome de quemado por el trabajo, en el cual yo ya no logro levantarme y uno dice, pero ¿cómo? Si esa es la labor que usted estudió y eso es lo que usted se ha dedicado. Pero yo no sé qué es lo que pasa, no quiero, no puedo. Y aquí les presento unos numeritos. La Organización Mundial de Trabajo, la Organización Mundial de Salud, ya le cambié habla de, por ejemplo, de este síndrome de estrés crónico, del estrés crónico en la organización como un factor de los más prominentes a nivel mundial como riesgo laboral. Okay. Entonces hay por ejemplo, en Holanda hay aproximadamente un 15% de la población que sufre estrés crónico. Además hay en ese mismo país pérdidas por 1.7 billones de euros al año. O sea, estamos hablando de algo crítico. Ahora traigámoslo a la economía, tropicalicémoslo. En el ámbito educativo en España, el 65% de los profesores lo padecen. Entonces, es gente, y ahora, hay múltiples razones, sí, no es la única. Claro. Pero, porque aparte de eso está el tema del contexto, están otras variables que pueden generar riesgo, el acoso. O sea, hay mucha tela que cortar. Pero lo que es claro es que el estrés crónico es algo que está presente y esta inadecuación de la persona al puesto es una de ellas. Okay. Entonces, que no lo tomemos como un tema absoluto, pero sí es un tema que tenemos que considerar. En los estudios que se han hecho en Costa Rica, que son pocos lastimosamente, porque no tenemos mucho instrumental en esa línea, ni mucho esfuerzo dedicado a eso, ahora un poco más, pero no tanto, nos hemos dado cuenta de que hay una población altísima que está, ¿cómo se llama?, con problemáticas en esta línea, y esta inadecuación lleva al pópulo, que es donde caemos nosotros, ¿verdad?, a decir, bueno, yo estoy sentado haciendo esto, y realmente quiero hacer esto. Claro. Y ese quiero hacer esto, ahora, ¿y qué hago yo de ahora en adelante? Porque si yo realmente estudié para esto, entonces volvemos a los 5 puntos de Ford, ¿verdad? O sea, y ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Ya tengo 30 y tantos años y ya no me voy a devolver. Y esa del no me voy a devolver, la escucho montones y hasta yo mismo me la creo. Pero, bueno, a mí sí me gusta lo que hago. Pero si uno dice, pucha, yo podría volver a empezar ahora. Si uno se encuentra casos de éxito en los cuales sí ha ocurrido, ¿por qué no pensar en una potencial de evolución hacia lo que yo quiero? Porque el desgaste a plazo va a ser muy alto. O sea, y el hecho de nosotros tener una incapacidad completa de poder interpretar cuál va a ser mi futuro a partir de mi presente, eso nos nubla. Porque si yo hoy día me siento así, tengo 30 y tantos años, ¿cómo voy a sentir en 20 años? Esto no va a mejorar. Entonces sacrificamos no solo el presente, sino que sacrificamos el futuro. Y aún así estamos pensando en que estamos trabajando para un futuro mejor. Porque esa es la lógica. ¿Y es un futuro mejor para quién? Entonces, si yo me lo estoy cuestionando, bueno, y entonces tengo que revisarme por qué. Hay métodos, hay estrategias que se pueden utilizar para poder determinar si realmente yo estoy en esa línea o no estoy en esa línea. Claro. Y si no, entonces, ¿para dónde agarro? ¿Cuáles son las herramientas que existen para poder, cuáles son mis posibilidades? Entonces, aquí vamos, no sé si tenemos que hacer el otro, porque yo veo que yo estoy viendo más el tiempo que usted, ¿verdad? No, yo tengo ya todo monitoreado, o sea, pero sí, controladísimo. Ojo, y aquí empezamos y vamos a hablar entonces de lo que nosotros a nivel organizacional, porque eso es el foco igual del programa y lo que nosotros estamos tratando de llevar de comunicar, es qué hacemos nosotros a partir de las balas que lanzamos, ¿verdad? Porque era así muy bonito, puede haber gente que diga, bueno, y sí, yo coincido, definitivamente lo que yo estoy haciendo ahora no lo quiero hacer, pero ¿y qué voy a hacer? O sea, dígame usted para dónde agarro, me vas a conseguir un trabajo nuevo. Pero es parte de lo que cuando yo he dado charlas en esta línea, una vez me apareció un fulano muy creativo, ¿verdad? Y me dice, vea, todo lo que usted dijo sonaba muy bonito, pero yo tengo 20 años de hacer lo mismo y no quiero hacerlo más. Tengo 40 y tantos años, dígame usted qué hago. Y entonces para mí muy lindo, y sí, busquemos la posibilidad, o sea, no es una solución tan sencilla, no es que yo le voy a resolver a usted la vida. Sí, no es la pomada canaria lo que estamos diciendo aquí. Exactamente, entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado con eso, pero desde el ámbito organizacional sí es importante revisar algunas cosas para que la organización no sea un promotor
de colocar a la gente en roles que no están acorde a su perfil. Exactamente. Que ese es algo que cuesta mucho, creo yo. Como tener claro si hay estrategias que vayan acorde, por ejemplo, al bienestar empresarial y que promuevan un clima sano. Para promover un clima sano, la gente tiene que estar contenta con lo que hace y tiene que estar contenta donde está. Claro. ¿Y cómo hago yo si la empresa no sabe si el clima está bien o está mal? Y también, Diego, bueno, lo veo desde mi lado de la acera, ¿verdad? Que es el de colaboradora. O sea, uno también, en el momento en el que toca tomar esa decisión de qué voy a estudiar, de qué voy a hacer con mi vida, yo creo que uno debería ser también un poco más responsable para consigo mismo. Porque a veces también, obviamente, y explicabas vos al principio con los ejemplos, de que hay factores externos que nos orillan, ¿verdad? Pero también hay momentos en los que usted tiene que detenerse. Y es necesario, creo yo, por su salud, por usted, también por quienes te rodean, porque si usted está en una situación de estas, donde usted va a un trabajo en el que no le gusta, usted llega obstinado a la casa. Entonces ya genera problemas en la casa, ya trae efectos adicionales, ¿verdad? Secundarios. Entonces usted dice, bueno, no me gusta lo que hago y me agarro con mi hijo y me agarro con mi esposo o con mis papás o con mi hermano, con quien sea. Entonces ya esto genera, ¿verdad?, repercusiones adicionales que tal vez podrías haber evitado si tuvieras detenido tiempo. El problema es, sí, tiene toda la razón, y el problema es que yo realmente no sé, cuando yo no tengo información acerca de que esto que estamos conversando es lo que está ocurriendo, es el problema. Porque yo, de verdad, y tengo problemas en la casa, es más, me divorcio, o pierdo, o me quedo sin pareja. O sea, hay múltiples situaciones que pueden ocurrir y que yo no atribuyo la razón, es decir, yo no creo que el antecedente de esto que me esté ocurriendo a mí sea específicamente lo que estamos conversando, una inadecuación de lo que yo quisiera hacer con lo que estoy siendo hoy día por un tema circunstancial. Otro de los puntos que usted mencionó y que me parece a mí importante es el tema de saber cuándo detenerse. Y eso, pues, obviamente yo no estoy tan entrado en años, pero la corta experiencia que tengo me lo ha dejado ver. A veces el mismo ciclo natural, primero, cuando estamos entrando a la universidad estamos muy jóvenes para saber realmente qué es lo que queremos hacer. Claro. Entonces nos está condicionando, y como lo mencionó Jenny ahora temprano, el tema de qué es lo que yo realmente puedo estudiar es una cosa, y el otro es si yo realmente cuando ingreso y voy de camino sé si esto es lo que quiero. Y cuando termino, entonces yo termino de 24 o 25 años en la universidad, si es que tuve chance de hacerlo tiempo completo, ya invertí, ya más bien debo. Entonces en ese momento no decir, ay, qué lindo, yo iba a ser arquitecto, pero resulta que ya no quiero ser arquitecto. No, y ahora me viene a la cabeza un ejemplo que vos mencionaste en algún momento de uno de los programas anteriores, de un chavalo que llegó y se sentó y dijo, yo vengo a ver si esto es lo que me gusta. Ajá. Pero él fue más valiente. Es más, ahora muy valiente, realmente. Nosotros no hacemos eso porque también vos hablabas del factor dinero, pero también está el factor presión familiar. Digamos, por ejemplo, yo soy abogada, entonces a usted le toca ser abogado porque es el rol de la familia. No, punto. Y eso es buenísimo, porque es más, hasta películas hemos visto en las cuales el chiquillo que baila, es que no me acuerdo cómo se llaman, ahí soy malísimo en eso, pero un chiquillo que quería bailar y el papá no quería que bailara. E igual con el tema de los ciclos naturales de los... Que es uno de los bailarines más, bueno, fue de los bailarines más prominentes. No sé, imagínate, no me acuerdo me acuerdo más o menos de la película, pero sí es una línea como esa. El asunto de cuando hay negocio familiar. Si yo no sé, mi papá tiene una carnicería, bueno, todo el mundo va a ser carnicero. O mi papá es abogado, lo que usted dijo, y tiene un despacho, entonces ahora el que sigue tiene que ser abogado y el nieto tiene que ser abogado porque hay que honrar a la familia. Vamos todos para atrás, exactamente. O vas a ser administrador porque necesito que me lleve el negocio. Yo no. Las familias de los médicos. O sea, este tipo de ciclos naturales que uno llama naturales no son tan naturales, porque en ocasiones esa presión lo que hace es volver un peso, una carga importante que en algún momento se va a reventar, porque eso sí se ha demostrado. O sea, la cuerda se revienta por el hilo más delgado. En el momento en el que haya una salida particular, si es que no hay una apertura para poder entender esto, definitivamente va a haber un colapso. Porque la gente no puede sostenerse en el tiempo haciendo algo que no le gusta. Claro. Y si trata de salir, el tema es cuando yo no salgo de eso, porque me voy desgastando en el camino, entonces termino en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y determino que no, ya definitivamente ya no lo logré. Le ayudo a la OMS para que tengan todos trabajo y que sepan que la cuestión no va a caminar. Sí. O sea, y eso, ¿qué beneficio genera? Ninguno. Ahora, hoy día hay un poco más de apertura por parte de las familias para entender este tipo de situaciones. En épocas anteriores, y todavía algo, ¿verdad? Porque en épocas anteriores era un tema más complejo y la gente pues se obligaba a hacerlo. Probablemente si uno le pregunta a nuestros padres, que son de otra generación, o nuestros abuelos, si eso era lo que querían hacer,
Probablemente no. Habría que pensarlo bien, ¿verdad? O sea, Sí. al rato dicen, no, mira, a mí me hubiera gustado ser, no sé, bombero, paramédico o médico. ¿Y qué estudió? No, es que yo estudié dibujo arquitectónico. ¿Por qué? Porque realmente ahí fue donde me dieron trabajo y me dijeron que si estudiaba eso me seguían dando trabajo. Entonces, Claro. de ahí me quedé. O trabajo en una imprenta, o me hice diseñador porque empecé sacando fotocopias y al sacar fotocopias era como como lo único que podía hacer de aquí en adelante. Entonces se vuelve, pues una situación bien difícil. Y son cosas que definitivamente tenemos que considerar. Ok. Ojo a lo que dice Hazel Mendoza, que se le saluda. Creo que para ellos deberían de preparar muy bien a los jóvenes en el colegio. Que descubran sus talentos y potenciarlos y que no den tumbos en el tiempo. Hazel, que la hagan profeta. Sí. Porque cuando nosotros estábamos, vamos a ver, yo no lo puedo negar, yo provengo de educación pública, muy orgulloso de mi educación pública, y recuerdo que inclusive cuando estábamos saliendo del colegio estaban los famosos test vocacionales. Y es cierto, si de verdad a uno le hubieran potenciado el test vocacional, yo no estaría aquí sentado, no mentira, pero si a uno, digamos, Estaríamos quién sabe dónde. le hubieran potenciado esos resultados producto de esos test, y coincido completamente con lo que dice Hazel, podríamos potenciar a una persona en una línea correcta. Claro. Y cuando habla de los tumbos también, o sea, ¿cuántos de nuestros compañeros del colegio generacionales iniciaron en una carrera y terminaron en otra? Y tal vez ese tumbo en el camino, porque la segunda fue muy positiva, uno diría, no, es que está bueno, que la cuestión iba, está bueno que la cuestión se diera en esa línea, pero si no, y se da lo contrario, entonces mira, si hubiera elegido otra cosa, entonces hubiera sido más sencillo. Okay, vamos a hacer el segundo corte del programa, no sin antes saludar a Magdalena Cambronero, que la vemos en línea, y Carla Valverde. Un abrazo, Carlita, y volvemos en cuestión de un minuto. Diseño gráfico, manejo de redes sociales, diseño web, producción audiovisual, todo lo que necesite para potenciar su marca lo ofrece Gestión Creativa. Contáctenos al 8890-6381 o bien al correo electrónico gestion.creativa.cr@gmail.com. Hablemos con Datos no es solo un programa de radio, también ofrecemos servicios profesionales en gestión y salud organizacional, investigación aplicada al ámbito laboral, análisis y procesamiento de datos. Consulte las diferentes modalidades de charlas, talleres y consultorías. Contáctenos al 8844-2244 o al correo info@hablemosdatos.com. Bueno, aquí ya volvemos con la tercera y última parte del programa como modo de, lastimosamente, de cierre. Muy rápido se me va a mí este tiempo. Vamos a hacer referencia a los últimos puntos en cuanto a esta inadecuación y digamos hacia dónde podemos agarrar, ¿verdad? Uno de los más importantes y que está estipulado dentro de las estrategias para la reducción de estrés. Y aquí hay que puntualizar, ¿verdad? Estamos hablando y retomando lo que hemos conversado desde las 6 de la tarde, que la cuestión acá es cuando el perfil de la persona no encaja en la carrera que eligió, ni en la trayectoria de trabajo que eligió. Entonces, como dijo Hazel en algún momento, el tema de no dar tumbos por el camino es súper importante, pero ya si eso ocurrió, entonces, dentro de la responsabilidad que tenemos que tener las personas que nos encontramos en las organizaciones, es evidenciar o tener claro cuál es el perfil real de la persona que nos acompaña, y cuáles son realmente, cuál es su potencial y cómo también aprovechar eso que ya nosotros tenemos dentro de la organización. Claro. Adicionalmente, tenemos que tener claro que es necesario el tema de las recreaciones y pausas laborales. Hoy día es muchísimo menos y se vuelve muy complicado que la gente deje su trabajo de lado y que entre en condiciones alternas para poder reducir este tipo de niveles. Necesitamos tener claro el marco general de cuáles son las características de los trabajadores y ubicarlos en grupos que sean funcionales, que se apoyen estas características que a uno les faltan y a otros les podríamos, a ver, si yo soy fuerte en el tema de estructura numérica y usted es una persona muy visionaria, pero no lo es tanto a nivel de estructura numérica, no quiero que usted como visionaria tal vez desarrolle todas las competencias que necesita para hacer estructura a nivel numérico, pero sí podríamos de alguna manera compensar el trabajo suyo conmigo. Entonces la organización
está sacando provecho de perfiles alternos y estos perfiles alternos generan una unidad que a la postre van a tener consecuencias más positivas. Claro. No obligar a las personas a desarrollar labores que realmente no les gusta. Y aquí es donde viene el tema del patrono, ¿verdad? O sea, yo lo contraté, pero eso es lo que usted hace. Y tiene que hacerlo. Pero si usted es una persona que se le ve un potencial particular y ese potencial particular yo lo puedo utilizar en otra línea, puede hacer hasta dentro de una misma carrera. Porque si uno habla, y volvemos al tema aquí lo conocido, si uno habla de las relaciones públicas, ¿cuántas áreas de trabajo tienen las relaciones públicas? O sea, no es únicamente una. Usted que es la experta me dice. Deme dos opciones, dos ejemplos. Sí, es que puedes estar dentro, vamos a ver, se puede desarrollar desde la parte protocolaria, se puede organización, se puede desarrollar en lo privado, en lo público, o sea, siempre vas a tener por dónde. Por ejemplo, entonces si uno sabe que la estructura de trabajo a nivel público es compleja porque su particularidad no permite que usted se sienta cómodo ahí, pues entonces integrémoslo. Si es una oficina que brinda servicios a las instituciones, entonces no te enviamos al sector público, enviamos al sector privado, porque el sector privado tiene la estructura que usted necesita. Esas son decisiones que yo puedo tomar. Van a favor de la persona y van a favor de la organización, porque el tener a la gente haciendo lo que tiene que hacer o lo que le gusta hacer, maximizando y potenciando lo que le corresponde, nos da a nosotros la posibilidad de obtener mejor rédito de esa persona. Entonces la persona se encuentra cómoda, reducimos variables como el ausentismo, reducimos variables como la rotación, que la rotación es carísima, la gente se va a sentir más contenta, la satisfacción laboral sube, la motivación laboral sube, el desempeño económico de la institución probablemente también sube, y eso hace que se vea beneficiada la persona como tal. Claro. Entonces, es un tema de ganar-ganar. Yo sé que cuando uno dice ganar-ganar es un asunto trillado, pero en este caso no aplica. Si yo en este momento estoy para hacer algo, es cuestionarme si lo que estoy haciendo realmente es lo que quiero hacer. Y eso es un ciclo, y además a nivel natural, ya por estadística misma, entre los 30 y 40 años es cuando se presentan el mayor número de cuestionamientos en cuanto a lo que yo he hecho los 10 o 12 años anteriores. Entonces, quienes tenemos entre 30 y 40 años no tenemos que asustarnos si esto se presenta, porque es normal. El asunto es cómo lidio con eso, porque si a los 30, 40 años yo digo, bueno, y la verdad es que yo lo que quería hacer era futbolista, y tengo 36 años y una rodilla que no sirve, no me voy a retirar ahorita y renunciar e ir a probar para ver si es que logro ser futbolista. O sea, hay que entrar en un principio de realidad, ¿verdad? Pero podría ser el director técnico de la escuelita de fútbol de tu hijo. Pero para eso mejor no renuncio, porque ya definitivamente no se pudo, digamos. Pero son cosas que uno tiene que tomar con muchísima seriedad, pero sí tiene que tomarse decisiones, porque sí, y eso es un tema también muy personal, y no sé si usted coincide conmigo, y quienes nos escuchan y nos ven también lo hagan. Yo sí siento que hay un tiempo en el cual uno tiene que tomar decisiones radicales para poder adecuar o alinear su vida con lo que realmente desea hacer. Porque si no, vamos a pagarle en algún momento. Entonces, yo eso lo tengo muy clarito. ¿Que hay que sacrificar cosas? Sí, definitivamente hay que sacrificarlas. Pero teniendo más información acerca de lo que nos ocurre y hacia dónde nosotros pretendemos ir, tendríamos una mayor posibilidad de prolongar por lo menos la satisfacción como persona, porque somos una persona que no debe pensar únicamente en que voy a trabajar para vivir, vivir para trabajar. Yo trabajo para vivir, y la vida no consiste únicamente en mi entorno laboral ni en la gente que me rodea, sino que la vida consiste en otros ámbitos, y aquí somos, en Hablemos con Datos, promotores de la salud laboral. Totalmente. Eso es uno de los temas que realmente nos interesa tratar y dejar, por lo menos aportar una perspectiva. Antes de irme, saludar a Eric Reyes y a Miguel Ángel Estrada desde México. Hazel, reinventarse en esas etapas es fundamental. Totalmente. De verdad que sí, Hazel, aportes muy bonitos. A mi amigo Alonso Monge que se conectó, a Mau Bogantes y a Marisa también. Un saludo para todos y muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero bueno, a descansar el fin de semana, disfrútenlo, desconéctense. Es necesario en las pausas que Diego mencionaba. La vida es muy corta. Piensen qué van a hacer con su vida antes de que sea muy tarde. Que tengan un bonito Feliz fin de semana. Chao.